Mil disculpas nuevamente. ¿Ahí me escucha? Perfectamente. Muy buenos días, Cecitar. Gracias por la invitación. Un fuerte abrazo para todo el Ecuador y estamos aquí para dar respuestas tangibles de lo que es la coyuntura nacional y la responsabilidad política que tenemos quienes servimos al pueblo. Ayer se amenazó por distintas vías se han amenazado a los asambleístas que votaron por la continuidad del juicio político. Se ha dicho que la Corte Constitucional debería destituirlos. ¿Qué opinión le merece a usted, mi estimada asambleísta, a este tema? Querido Cecitar, pueblo ecuatoriano, primero, el debido proceso a juicio político está amparado dentro de la Constitución, es una de las ceremonias incluso más solemnes que tiene el acto democrático de la fiscalización otorgados a la Asamblea Nacional, no solamente dentro de la Constitución del 2008, sino desde la quinta Constitución que nosotros tenemos como nación, está amparado el debido proceso de fiscalización a quienes son el binomio presidencial, para decirlo de esta manera. Pues las bancadas que se han pronunciado en contra de lo que es un acto democrático, de lo que es un acto constitucional, otorgado solamente para la Asamblea Nacional, que es la fiscalización al presidente de la República, pues es justo las personas que se deben favores, que se deben puestos, que se deben incluso coimas con el Estado y que obviamente están dando patadas de ahogado para querer defender a un gobierno que incluso la Corte Constitucional ha brindado la oportunidad de fiscalizarlo bajo una causal que es el peculado. Lamentablemente, las otras causales, la Corte no brindó la oportunidad de fiscalización, pero aún así, el acto de peculado ya ha sido defendido en la Asamblea, ha sido entregado con pruebas y con norma, no solamente nacional, sino internacional, debido a que las pruebas son tangibles y no van más allá de lo que el presidente Guillermo Lasso ha incurrido como un acto de delito. Por lo que se le está juzgando al señor presidente, de acuerdo al dictamen de admisibilidad de la Corte Constitucional, es el peculado. El peculado, según los que le defienden, dicen que no se ha configurado y que no se ha podido probar. ¿Usted qué respuesta tiene ante eso, estimada asambleísta? Querido Cecitar, el acto de peculado no solamente es uno de los delitos que ha incurrido el presidente Guillermo Lasso. Hemos entregado documentación tangible de las empresas que son parte del gobierno, parte del Estado, en donde se ha identificado todos los delitos, se ha identificado los sumos poderes que se han entregado a sus colaboradores, personas que ni siquiera han cumplido con la hoja de vida que la Constitución ampara para estar en esos puestos y en esos cargos. Ejemplo, el señor Luque Lecaro ni siquiera es bachiller y aún así ha sido uno de los portavoces y gerentes centrales del Banco de Guayaquil. Bueno, eso pongámoslo como una primicia, ya que es una empresa privada, pero al otorgarle bajo decreto todos los poderes a Luque Lecaro, persona que tenía la facultad de organizar las empresas del Estado, de organizar los contratos, pues ni siquiera cumple con la hoja de vida que la Constitución lo ampara, primero. Segundo, están ya todos los contratos y todas, digamos que los debidos seguimientos de estos contratos evidenciados en la Asamblea Nacional, en donde el presidente incurre en delito de peculado y ya han sido defendidas de la misma manera. Vuelvo y repito, pueblo ecuatoriano, no han sido defendidas de manera visceral cada una de las causales, han sido defendidas con pruebas tangibles, tanto en la Asamblea Nacional como en la Corte Constitucional. ¿Para qué? Para que la Corte brindara la oportunidad a la Asamblea de continuar con el debido proceso de juicio político, cosa que se dio de esta manera porque la Corte Constitucional se dio cuenta que las pruebas son tangibles, son reales y obviamente el presidente ha incurrido en estos delitos. Además de tener un estrecho lazo
con la mafia albanesa, con procesos incluso de narcotráfico en nuestras aduanas, en nuestros buques, y que obviamente allí no solamente está el señor Luque Lecaro, sino también está quien ahora es difunto, el señor Cherres, el señor Daniel Carrera, quien es el cuñado del presidente, además del hijo mayor del presidente Guillermo Lasso, quien es parte de la mafia albanesa. Ahora, estimada asambleísta, el proceso continúa. Es posible que la próxima semana, luego del cambio de autoridades o de este relevo de autoridades que se dará el día domingo en la Asamblea Nacional, se llame al presidente Guillermo Lasso a que exponga su defensa en este proceso. ¿Usted cree que sí asistirá el señor presidente o nos acostumbrará nuevamente a sus justificaciones de último momento y no se presente? Igual ustedes tienen que juzgar o continuar el juicio político, así no vaya el señor presidente. Querido Cecita, pueblo ecuatoriano, los 88 votos que tuvimos este día martes da la continuidad al debido proceso de fiscalización, control político y juicio político al presidente Guillermo Lasso. Como bien usted lo acaba de mencionar, nos ha acostumbrado el presidente Guillermo Lasso a su ausencia, a su falta de gestión, a su incompetencia, inoperancia y aparte a mentiras constantes. Recordemos que durante los procesos de salida de pandemia como nación, él en menos de 24 horas se mejoraba de aparentes cuadros de COVID. De la misma manera, la ruptura de un peroné, que en 24 horas de acto milagroso ni siquiera ya tenía un yeso colocado en su pierna. Luego tuvimos un proceso en donde el señor se encontraba delicado de salud con una gripe cualquiera y la última excusa fue una infección de vías urinarias que de la misma manera han mantenido en ausencia al presidente Guillermo Lasso. No es de sorpresa que él actúe de esta manera, no es de sorpresa, querido Cecitar, que jamás ha asistido a la Asamblea Nacional, aparte de ir con un grupo de quiteños de bien a romper o a querer romper las puertas de ingreso a la Asamblea para entregar algunos documentos que él quería que sean investigados, pues aparte de ello no lo hemos visto más. La nación está abandonada de parte del presidente Guillermo Lasso. Las respuestas y las verdades aún siguen flotando en el aire, pero como bien la Constitución nos ampara a los asambleístas, pues vamos a continuar con el debido proceso y si no vaya y el presidente vuelva a excusarse para no ir a la Asamblea Nacional, pues se lo juzgará en acto de rebeldía, tal como dictamina la Constitución y el reglamento de normativa interna de la Asamblea Nacional. Estimada asambleísta, ayer se han dado nuevas versiones de lo que está sucediendo o lo que ha sucedido con este caso. Y le hablo específicamente de una entrevista del señor Fernando Balda con Carlos Vera, en donde él asegura que él ya le contó al señor presidente de la República lo que estaba sucediendo. O sea, lo raro aquí es que todo el mundo sabía, todo el mundo conocía, todo el mundo le advirtió al señor presidente, pero nadie hizo nada por levantar una acusación, por poner una denuncia, sino que al contrario, Balda dice que ha sido bloqueado por el presidente y Villavicencio, en vez de denunciar directamente, lo protegió porque se guardó el informe León de Troya en su cajón hasta ver cuándo era conveniente sacarlo. Y sin embargo, hemos tenido que aguantar todo este tiempo de corrupción hasta que se dio los audios de la posta y se evidenció ante todo el pueblo ecuatoriano la trama de corrupción que estamos viviendo. Ahora, ¿esto podría abonar a el juicio político o no se podría tomar en cuenta estas declaraciones del señor Balda? Claro, él no puede comparecer, pero sí se podría tomar en cuenta una vez de que dice él que advirtió de esta trama de corrupción al presidente Lasso. Querido Cecitar, más de 9 personas han tenido en sus manos este informe. Un informe que no solamente el señor Balda se adjudica el conocimiento de ese informe, sino también el señor Fernando Villavicencio,
la excomandante de la policía Tania Varela, el excomandante también de las Fuerzas Armadas. Tenemos una serie de personas que tuvieron la oportunidad primero de leer el informe, un informe de investigación no solamente de manera nacional, sino de forma internacional. Está incluida la Interpol allí. Pues todos, absolutamente todos, dentro del informe León de Troya, exponen que habían hablado con el presidente, habían llegado a los asesores más cercanos para darles a conocer estos actos de investigación en donde se está vinculando al presidente Guillermo Lasso, a su cuñado, a su hijo, a la familia más cercana, a los amigos más cercanos, pero el presidente Guillermo Lasso nunca hizo nada. Pueblo ecuatoriano, cuando uno llega a ser funcionario público, la Constitución a nosotros nos juzga por actos de omisión y de acción. Si nosotros omitimos información valiosa, si omitimos nuestra gestión de respaldo, responsabilidad política y social, es un delito. Querido Cecitar, para tranquilidad, no solamente de ti y de mí que estamos inmersos en la información coyuntural, sino para tranquilidad de toda una nación, quiero que todos sepan que el informe que se presentó con una moción motivada este día martes para obtener la votación en el Pleno de la Asamblea, firmado por la bancada de UNES, firmado por la compañera Viviana Veloz, adjunta justamente los datos que nos acabas de dar, porque no se puede no evidenciar la responsabilidad política, social y de gestión de quienes tenían el informe y no hicieron nada. No se puede omitir que el presidente Guillermo Lasso sabía de este informe, sabía de los actos de corrupción, sabía que la mafia albanesa estaba ingresando a nuestro país en brazo ejecutor de su cuñado y de su hijo para hacer las nuevas escuelas de sicariato, para hacer de las cárceles la universidad del delito, para hacer de nuestras calles un sinfín de guerra civil, y que él no hizo absolutamente nada. Así que, por lo tanto, dentro del informe motivado por la compañera Viviana Veloz, este día martes anterior, querido Cecitar, que tuvo los 88 votos de aprobación por parte del Pleno de la Asamblea para continuar con el acto de fiscalización, control político y juicio político al presidente Guillermo Lasso, adjunta esta información que es valiosa y que obviamente también brinda la responsabilidad política que el presidente Guillermo Lasso, una vez más, ha sido inoperante, ha sido incapaz, aparte de decir que ha incurrido en actos de idiotez, porque prácticamente no ha hecho absolutamente nada. Ahora, estimada asambleísta, dentro del proceso del juicio político hay intromisión de otras funciones. En este caso, el procurador, en la sustentación del informe que no fue aprobado del día sábado, el procurador hizo o mejor dicho, estuvo contestando una consulta del presidente de la República que el asambleísta Villavicencio la tomó como vinculante, lo cual obviamente es un acto de intromisión dentro del proceso de fiscalización que tienen ustedes en la Asamblea Nacional. Se pensará luego en un juicio político al procurador de la Nación por tomarse estas atribuciones y tratar de inmiscuirse en la función legislativa y en un acto de fiscalización. Por supuesto que sí, Cecitar, querido. Tú bien lo has dicho. Cada institución, cada poder tiene sus facultades y beneficios de gestiones amparados en la Constitución. La Asamblea Nacional es el primer poder del Estado. Segundo, es el único ente rector que está facultado de manera normativa y de manera constitucional para lo que es el acto de fiscalización política. Lamentablemente, el señor procurador del Estado, quien es el mejor amigo del señor Guillermo Lasso, quien ha llegado por la ventana, quien incluso en los procesos para tener su cargo están en entredicho,
pues el día de hoy quiere salvar a su amigo, porque obvio, entre los bomberos no se pisan las mangueras, querido Cecita. Estamos hablando de una mafia corrupta, asesina, mitómana, que está dentro del primer poder del Estado, queriéndose ingerir actividades. Estamos teniendo en cuenta que en el segundo poder de Estado, que es el Ejecutivo, quien comanda no solamente es Guillermo Lasso, es su cuñado. Los hilos conductores dan que Danilo Carrera es quien ejecuta absolutamente todas las decisiones del segundo poder de Estado y que obviamente tiene sus acólitos en el primer poder, que es la Asamblea Nacional, con Fernando Villavicencio, con el señor Ricardo Vanegas, con la señora Sofía Sánchez, con asambleístas de Izquierda Democrática que evidenciaron su votación con abstención, con una bancada de Pachacuti corrupta que ni siquiera estuvieron en el momento de la votación, porque primero estuvieron contestando teléfonos, estuvieron festejando cumpleaños o simplemente se ausentaron del pleno. Entonces, si nos basamos en todos los nombres que están incurriendo en delito de encubrir a una persona que tiene varios delitos encima, como es el señor Guillermo Lasso, obviamente nosotros, los asambleístas, que no somos lentejeros, que no vamos a vender nuestras conciencias, porque nuestro acto de ser político es el servir y no servirnos, pues continuaremos con los debidos juicios políticos, incluido el señor procurador del Estado, porque lamentablemente el cargo lo ha quedado muy grande, además de que el señor, vuelvo y repito, su acto de ser procurador también está en entredicho. Estimada asambleísta, para finalizar con esta entrevista y agradeciéndole nuevamente por haber estado en este espacio, hay 88 votos. ¿Es posible conseguir los 4 que faltan para la destitución del señor presidente? ¿Cree usted que estos asambleístas que se ausentaron, que festejaban cumpleaños, que estaban contestando el teléfono, puedan ir y dar la cara al pueblo ecuatoriano y votar ese día, el día que ya se decida la suerte del presidente, y conseguir estos 92 votos, estimada asambleísta? Querido Cecitar, no por bien de la Asamblea, no por bien de solamente los 137 asambleístas, por bien de 18 millones de ecuatorianos, los asambleístas tienen que regresar los ojos a sus demandantes. Nosotros no podemos tomar decisiones arbitrarias, viscerales o individuales. Este día es un día crucial. Después de más de 50 años de una república activa, de una constitución que ampara los derechos humanos, de procesos democráticos que han llevado a nuestro país a un acto independentista 2.0 en este 2023, todos tenemos que ser patria. Lamentablemente, los señores asambleístas, señoras asambleístas que se ausentaron y que se puede evidenciar con sus curules apagados o una votación en abstención, pues tienen que darse cuenta que están recibiendo pan de hoy, pero hambre para mañana. Tienen que darse cuenta que a nuestros compatriotas los están asesinando de manera brutal en las calles y no hay nadie quien responda más que una policía condecorando al nefasto, al impresentable de Diego Ordóñez. Tenemos a 2 exgenerales de las Fuerzas Armadas que lamentablemente sus años, el peso de los mismos, no hacen que agiliten los debidos procesos de amparo de seguridad. Y todo endosan a la Asamblea Nacional, que porque la Asamblea Nacional no brinda la oportunidad de que la policía tenga una escuela o una universidad, por eso los policías no están adaptados, no están capacitados para ir en contra del narcotráfico, de los asesinos, de los sicarios. Todo adjuntan a la Asamblea. Pues si ahora vamos a dar una respuesta que realmente responda ante nuestro quehacer como legislador,
nuestra opción de vida de ser políticos, pues todos aquellos que se ausentaron o votaron abstención el día del juicio político tienen la oportunidad de lavarse la cara de tanta sangre del pueblo ecuatoriano y brindar un proceso de reivindicación, de verdad, justicia y reparación para un pueblo que está golpeado, que está desangrado, que ya no tiene esperanza, con olas migratorias dolorosas. Y oh sorpresa, la segunda ola migratoria más fuerte de nuestro país en manos del mismo autor. En los años 98, Guillermo Lasso provocó la primera ola migratoria más fuerte de nuestro país y ahora que es presidente provoca lo mismo. Así que por lo tanto, como joven, como mujer, como madre, como compatriota, como víctima sobreviviente del fascismo, espero que los señores asambleístas vean esta entrevista y sepan que no con nombre de Yajaira Urresta, sino con nombre de 18 millones de ecuatorianos, les pedimos que no se ausenten, que no hagan sus ojos cerrados ante una realidad tan dolorosa y que brinden una votación oportuna para salvar a nuestros niños, para salvar a nuestro pueblo, para hacer realmente un acto democrático que respalde lo que es una democracia activa en derechos humanos. Así que, queridos Cecitar, la bancada de la Revolución Ciudadana, a la cual yo soy parte y de la cual me siento absolutamente orgullosa, después de tantas amenazas, después de tantos atentados, después de tantos atropellos, somos la bancada más unida de la Asamblea Nacional. Ninguno de nosotros se ha vendido ni se va a vender jamás. Y los 47 votos de los asambleístas principales, ni siquiera alternos, a pesar de que nuestros compañeros alternos están siempre con nosotros trabajando, pero ese día, todos los asambleístas principales estaremos brindando nuestro voto a favor de la destitución y censura de Guillermo Lasso. ¿Por qué? Porque somos ecuatorianos, porque somos pueblo y porque sabemos que hay que dejar huella al andar, mas no cicatrices ni en el alma ni en el cuerpo, porque sabemos cuánto duele, querido Cecita. Muchísimas gracias, estimada asambleísta. Quiero agradecerle nuevamente por haber estado con nosotros aquí en Café Sin Rosca. Esperamos conversar nuevamente luego de este proceso de juicio político que tiene que continuar en la Asamblea Nacional y que a pesar de los bombardeos mediáticos, pues continúe y se haga el debido proceso para que sea juzgado, en este caso, el presidente de la República. Nuevamente, muchísimas gracias. Un abrazo, estimada asambleísta. Gracias, querido Cecita, y qué grato estar contigo en la primera entrevista de un día que para mí es especial, mi natalicio. Qué bueno abrir un día tan feliz para mí, para mi familia, contigo, con hoja de ruta, con café sin rosca, porque ha sido un lugar en donde no solamente se ha brindado verdaderas oportunidades de hablar, sino que nos han brindado a quienes hemos sido sobrevivientes del fascismo la oportunidad de seguir respirando. Un fuerte abrazo, querido Ceci. Un fuerte abrazo, un feliz día, pero no festejará como festejan en la asamblea, ¿no? No, yo trabajo. Muchísimas gracias, ha sido la asambleísta Yajaira Urresta con nosotros. Regresamos luego de este corte con Al César lo que es del César.